ajedrez dentro de nuestro colegio se ha convertido no simplemente en un fabuloso deporte, en una bonita afición, sino en una herramienta tremendamente y muy poderosa pedagógicamente hablando. Nosotros trabajamos a través del ajedrez los idiomas, los colores, las piezas, vocabulario, trabajamos la psicomotricidad, la lateralidad, la psicomotricidad gruesa. Entonces hemos convertido el ajedrez en un elemento vertebrador del proyecto educativo del colegio. En estos 12 años hemos tenido la oportunidad de organizar varios campeonatos, un Open internacional, dicho con mucha humildad, pero que dentro del circuito del ajedrez andaluz pues ya tiene cierto renombre. El ajedrez tiene un valor pedagógico verdaderamente fuera de toda duda. Por ejemplo, si pensamos en el polémico y famoso informe PISA, lo que dice es que los niños españoles fallan sobre todo en la resolución de problemas de matemáticas y en la comprensión lectora. Pues bien, el ajedrez precisamente es muy eficaz en esos dos ámbitos, porque está científicamente demostrado en muchos países del mundo a lo largo de casi 100 años que los niños que juegan con frecuencia al ajedrez desarrollan, mejoran su rendimiento en matemáticas y en comprensión lectora precisamente por término medio un 17% más que los otros niños. Además, hago un repaso rápido sobre las aproximadamente 25 habilidades mentales que desarrolla el ajedrez. También toco el asunto de la inteligencia emocional, las 8 inteligencias de Gardner, de las cuales el ajedrez desarrolla 5 nada menos. Hago también un repaso de la situación legal después de la recomendación que hizo el Parlamento Europeo el 15 de marzo del año pasado con la aprobación de 415 eurodiputados. Y luego, como una especie de apéndice a la conferencia, entro en un terreno distinto pero complementario. Podemos afirmar también categóricamente, con indicios científicos sólidos, de que las personas que practican frecuentemente el ajedrez retrasan su envejecimiento cerebral, lo cual es sumamente importante a la hora de prevenir el Alzheimer o, si no de prevenirlo, por lo menos retrasarlo, así como otras muchas demencias seniles de ese tipo. Esto ya es un problema muy grave para los gobiernos, porque la esperanza de vida de las personas no deja de subir. Eso en principio es una noticia fantástica, pero también implica tener que destinar cantidades de dinero público inmensas al cuidado de personas que no se valen por sí mismas. Por tanto, el concepto de gimnasio mental va a ser cada vez más importante. Todas las personas van a tener que cuidar, digamos, los músculos de su cerebro para envejecer mejor. Ahí el ajedrez, sin duda alguna, puede ejercer un papel muy interesante y, si prevenir es mejor y más barato que curar, la mejor manera de prevenir es empezar con los niños. Por tanto, aquí tendríamos un argumento poderoso y adicional a los que ya teníamos para introducir el ajedrez masivamente en los colegios. Actualmente, aunque la mayoría de los españoles no lo saben, hay como 80 colegios españoles, como mínimo, donde el ajedrez es asignatura obligatoria en algún curso y más de 1000 donde se imparte como actividad extraescolar. Y hasta donde yo sé, y he recorrido muchos colegios durante muchos años, el índice de satisfacción de alumnos, padres y profesores es sumamente alto. Aquí en el Colegio del Altillo tenemos una buena prueba. Si la gente no estuviera contenta con el ajedrez, después de 8 años de experiencia como asignatura obligatoria, ya lo habrían quitado. Conozco otros colegios públicos en este caso y privados también algunos en diferentes partes de España donde tienen una experiencia de entre 15 y 20 años del ajedrez como asignatura, en algunos casos obligatoria también, como en el Altillo, y sigue ahí. Es obvio que si los padres, los profesores o los propios alumnos no están contentos con el ajedrez, lo habrían cambiado ya. Ahora de lo que se trata es de que formemos más profesores, porque no tenemos suficiente número de profesores de ajedrez preparados, y que unifiquemos el método. No puede ser, o mejor dicho, no debe ser aquello de que cada maestrillo tiene su librillo. Debería de elaborarse un método unificado internacional.
A raíz de la recomendación del Parlamento Europeo, recomendando la introducción del ajedrez en todos los colegios de Europa por sus grandes virtudes pedagógicas, cuando decimos que el ajedrez enseña a pensar, esto se puede interpretar de varias formas, pero una de ellas es que el ajedrez enseña a tomar decisiones. Es decir, cualquier persona que en su vida normal, profesional, tenga que tomar decisiones de responsabilidad cada día, por ejemplo, pensemos en el director de una empresa, y un ajedrecista, en realidad hacen lo mismo. Los dos tienen que tomar decisiones difíciles, generalmente bajo presión y con rapidez. Lo que les diferencia es el tipo de presión que reciben. Ahora bien, a un hombre o mujer que dirija una empresa, seguro que le viene muy bien saber cómo piensa un ajedrecista, cómo un ajedrecista tiene automatizado su proceso de pensamiento, porque entonces podrá barajar todos los elementos necesarios para tomar una decisión correctamente y, digamos, reducir al mínimo posible los riesgos en la toma de decisiones. Vamos, ganaba con las manitas atrás el que colocaba las piezas antes, bien colocadas, las blancas, después las negras, se sentaba correctamente y levantaba la mano. ¿Os acordáis? Pierde el que caiga las piezas, el que la coloque mal o el que hable. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Preparados? Manos atrás, ¿listos? 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 La dama en su color, ¿eh? ¿Listos? ¡Ya! Vamos, me guías. Vamos a colocar las piezas. Muy bien. Vamos. Coloca las piezas. Vamos. Deja de mirar la cámara, ¿no? Tú lo tuyo. Deja de mirar la cámara. Venga. Ya hay 3 que han terminado. 4. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, bien. 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 Muy bien. Colocando a la dama en su color. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, esta fila. Muy bien. Choca. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Toda la clase fantástico, ¿no? Un aplauso a la clase, que la ha hecho muy bien, ¿no? ¿Preparados? Concentrados. Todos concentrados. A ver, concentrados. Vigila, Javier. Vigila. No. Tú vigila la clase. Vigila la clase. Sí, Javier. No, pero tú no hace falta que te pongas así. Tú solo normal. Bien. Recordad que vamos a jugar una partida. Lo primero que hacemos cuando empieza una partida, ¿qué se hace? ¿Qué se hacía antes de empezar una partida de ajedrez? No. Darse la mano. Lo va a decir él. Óscar, lo va a decir él, ¿eh? Venga, Javier, empieza. Mueve la blanca. Una de las virtudes que tiene esta actividad, este deporte del ajedrez, es unir. Aquí hay gente que piensa de una manera, otros piensan de otra, pero el ajedrez todo lo nivela lo igual. Aquí no hay polémicas de otro tipo. Siempre recuerdo mucho a Santa Teresa, que enseñaba a sus monjes a jugar al ajedrez, y solía decir ella que la virtud de la humildad en la vida cristiana y en la vida en general,
es tan importante como la dama en el tablero del ajedrez. En el medio rural yo creo que es fundamental saber jugar al ajedrez. La comunicación entre los niños, entre los adultos, entre los jóvenes es fundamental. Es decir, la ciudad puede tener más variaciones de distintos hobbies o intereses, pero aquí saber jugar al ajedrez ya es un lenguaje que enseguida se hacen amistades, enseguida se comunica, enseguida hay risas, es decir, me parece en el medio rural fundamental. Bueno, yo creo que Potes lo ha inculcado muy bien. Potes desde hace unos años está trabajando con chavales y creo que en Potes ya casi es deporte y cultura todo junto, puesto que antes no se conocía aquí prácticamente el ajedrez en esta zona y ahora mismo ahí me consta que hay como 40 chavales jugando al ajedrez. Unos cada uno en su nivel, pero hay 40 chavales practicando el juego del ajedrez. Eso hace muchos años no ocurría. Es una buena idea, es un complemento bueno para la lógica, para los chavales que aprendan a pensar y demás. Yo soy profesor también de instituto, así que bueno, pues sí que sería una buena idea que los chavales tuvieran idea de ajedrez. Yo estoy convencido de que sí. Como he dicho, creo que es una cosa que es muy buena. Según muchas opiniones expertas, da muchas ventajas. Yo creo que por lo menos sí se debía de intentar probar y hacer unas comparaciones de los niños que lo practican a los niños que no, ver qué ventajas y qué inconvenientes te puede dar. Yo creo que para mí son todo ventajas. Tú sacas las piezas de ajedrez y con ellas ya tienes un juego. Las puedes poner con la arquitectura, las puedes meter en una cueva, puedes jugar con los caballos. No es necesario la estructuración para que el ajedrez ya se empiece a manejar a nivel infantil. Es decir, es algo que después se puede emplear en matemáticas. Son 32 piezas, la mitad 16, 8 peones, 8 figuras. Es decir, se puede comunicar con la vida diaria. Aparte de eso, es un lenguaje. Te puedes comunicar con un ruso, con un americano, con cualquier persona. Simplemente es un tablero y unas normas. Y con ellas, pues ya es un lenguaje. Te comunicas, te ríes, conversas y bueno, y después uno gana, otro pierde. Pero eso es indiferente. Cuando hablan de que en las escuelas hay que preparar a los maestros, monitores, digo sí, pero tiene que ser gente que le gusta el ajedrez. Si es una persona que lo explica nada más, al final le pones una asignatura más. Creo que eso... Yo voy al Colegio de Alto Ebro los viernes como actividades extraescolares, de 4:30 a 5:30. Si yo les pongo una lección más, saco un tablero grande y les explico, pum, 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 apertura esta otra, pum, pum, estoy seguro de que al tercer día el número de niños me quedarían muy pocos, en una palabra. Entonces lo que tengo que hacer es buscar ese equilibrio entre enseñarles y que les sea ameno, que sea muy ameno, básicamente creo. Hombre, yo creo que dentro de los planes de educación están empezando a meterlo entre los colegios por la cuestión de la concentración, el cálculo de posibilidades, de probabilidades, el enfrentarse ante un reto ellos, la victoria, la derrota. Y entonces yo creo que desde los centros educativos, además de plantearlo como actividad extraescolar, pueden ir metiéndolo como complemento a alguna otra actividad, como matemáticas o sobre todo para fomentar su personalidad. Si todo es cosa del monitor, mucho, de los centros, colegios, pero si el monitor tiene ilusión, transmite ilusión a los colegios. Esos colegios no les queda más narices que decir que sí ante tanta ilusión como tiene, por ejemplo, Doñín. Y esa ilusión se transmite a los chavales y esos chavales es un contagio, es ilusión con ilusión. Si todos, las instituciones y padres aportan un poco, creo que podemos llegar yo creo que a ser un nivel bastante más elevado de participantes. No hablo de que sean ingenios, de que participen. Es lo que haré, si les parece.
Y bien, como ven enseguida van a activar aquí la diapositiva, como ven en esta primera diapositiva, la frase que me gustaría ser capaz de transmitir hoy es: el ajedrez ayuda a pensar. Básicamente, ya se ha dicho aquí, nos ponemos a reflexionar sobre esos aspectos que estuvimos charlando en Barcelona, de cómo el ajedrez realmente es algo que puede ser útil en la vida. Yo podría hablar mucho de mi vida personal y de cómo el ajedrez me ha ayudado. Cuando yo empecé a estudiar informática, me resultó realmente un mundo muy familiar, puesto que los procedimientos lógicos que se utilizan en informática y en otras áreas del conocimiento humano son muy parecidos a los que utilizan ajedrecista. Se admite ya de forma bastante clara, después de numerosos estudios realizados, que el ajedrez provoca un impacto en una triple vertiente formativa. No hablaré de cada uno de los ítems, pero sí que podemos decir que la intelectual es la que todos conocemos, que el ajedrez es potenciador de la memoria, de la concentración y de todas esas facetas que se asocian generalmente con el rendimiento intelectual, y de ahí al rendimiento escolar evidentemente hay un paso. Menos conocida quizá es la formación del carácter que proporciona el ajedrez en lo que es las vertientes de desarrollo personal, y se ha mencionado también, pero no es menos importante, y hoy en día en el mundo de la formación es algo que se tiene muy presente cada vez más, la formación en valores. En este caso, la formación ético-axiológica, con valores como el respeto, la honestidad, todo lo que rodea al mundo del ajedrez. Lo vamos a ir viendo, más que detenernos ahora, a lo largo de algunos ejemplos. Cuando llevamos el ajedrez a los colegios, y nosotros llevamos ya bastantes años haciéndolo, pues a lo largo de estos años hemos dado clases, miles de horas de clases, y hemos aprendido cómo el ajedrez puede encajar en el enfoque pedagógico moderno. Encaja como una actividad transversal, es decir, cuando se aprende ajedrez, en realidad en los centros escolares no buscamos formar campeones, pero uno aprende a contar peones y está aprendiendo aritmética. Uno aprende a distinguir el movimiento del alfil en diagonal o la torre y está aprendiendo geometría. Y así podríamos seguir con muchas otras disciplinas que sí nos parecen esenciales y fundamentales en la formación de los jóvenes y que se logran de forma natural, imperceptible y elegante a través del ajedrez. Es indudable que desarrolla esos hábitos positivos que antes se apuntaban. Yo diría también que el ajedrez te ayuda al aprendizaje, pero de un modo muy sutil, muy especial. La persona que aprende ajedrez, podríamos decir que está preparada para aprender cualquier cosa. El ajedrez tiene su grado de dificultad, y una vez que uno es capaz de penetrar esos secretos y se acostumbra a hacerse esas preguntas de cómo funcionan las cosas, de por qué esto es así, adquiere el hábito de preguntarse eso en cada uno de los temas de las disciplinas a las que se enfrenta en la vida. Y por tanto, ese entrenamiento que te da el ajedrez te convierte en una persona con más capacidad de aprender. Por último, yo diría que todo lo anterior, de algún modo, ayuda a evitar, prevenir el fracaso escolar. Va a ser raro encontrar un alumno que practique, que estudie ajedrez y que realmente se pueda considerar que su rendimiento escolar es un fracaso. Habrá algún caso que puede suspender de vez en cuando alguna asignatura, pero normalmente la persona que estudia ajedrez, que juega ajedrez, ha adquirido unos mecanismos que de alguna forma previenen el fracaso, como luego veremos. No quiero teorizar en exceso y prefiero ir avanzando. Hoy tenemos también con nosotros a don Silvio Danailov, que aparece en la foto ahí, con la directora general de la UNESCO. La UNESCO es un organismo, fue uno de los primeros que recomendó la introducción del ajedrez en los programas escolares, ya por los años 80. Y la directora general, en esta nota de prensa que tuve oportunidad de leer, me gustó que hacía hincapié en algo que también el ajedrez tiene como elemento diferenciador. Es verdad que el ajedrez es un deporte mental, y aporta muchos de los valores que aporta el deporte en general, pero es que más allá de eso, el ajedrez supera ciertas barreras, ¿no? Las personas ciegas, pero pocos deportes puede practicar una persona invidente en igualdad de condiciones, salvo el ajedrez. Lo mismo sucede con una persona que se ha roto una pierna. Aún así, pues puede tener buenos ratos de esparcimiento en su casa jugando ajedrez, a pesar de tener la pierna rota. Por tanto, la condición física, por supuesto, barreras de idioma, religión, sexo, el ajedrez traspasa prácticamente todas las barreras. Incluso dentro de la Asociación de Disminuidos Psíquicos en España es uno de los deportes más populares, el ajedrez. Por tanto, este apartado, formación más integración, es un valor adicional que el ajedrez desarrolla. Nosotros desde hace años ya
cuando trabajamos con la introducción del ajedrez en las escuelas, nos centramos en este lema: aprendemos a pensar jugando, porque consideramos que el juego es algo esencial en el desarrollo de los jóvenes. Yo tengo una hija pequeña de 2 años y medio y ya desde la mañana en la mente, cuando ella se levanta, el objetivo en la vida es jugar. Todo lo demás, comer, salir, es anecdótico. El objetivo es jugar. ¿Y por qué? Porque los jóvenes encuentran en el juego un espacio de ensayo, de experimento. Podemos experimentar, probar, y en el espacio del juego, como no pertenece al mundo real, podemos arriesgarnos a intentar cosas, a probar qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro. Y desde ese momento el profesor que tiene el juego como aliado tiene esa batalla ganada en captar el interés, y de alguna forma es un catalizador que multiplica los efectos positivos de la disciplina que abordamos. Me quedo con el apartado de formación del carácter, me parece uno de los de más impacto. Muchos de los que estáis aquí sois ajedrecistas o aficionados al ajedrez. Cuando yo cuento esto y pongo una foto de Topalov o de Kasparov concentrado, ese sufrimiento interior cuando estás solo en ese espacio virtual y tienes que hacer una jugada, todo el proceso de hacer una jugada es como un parto, ¿verdad? Hay una serie de etapas y te encuentras en situaciones cuando corre el reloj y tienes que hacer esa jugada de esa tensión máxima que sin duda modelan el carácter, te ayudan a prepararte luego en la vida a situaciones parecidas en las que te vas a encontrar muchas veces. Yo digo, ¿cómo actuar cuando todas las decisiones son malas? Esto pasa a menudo en una partida de ajedrez, que no te gusta ninguna jugada es del todo convincente, del todo satisfactoria, y a pesar de todo hay que elegir. El ajedrecista se acostumbra a tomar esas decisiones y muchas veces en un escenario de incertidumbre, que no sabes lo que va a pasar, y realmente la vida, siendo muchísimo más complicada que el ajedrez, normalmente nos presenta siempre esos espacios de previsión que no podemos alcanzar y que tenemos que ser capaces de adquirir esa confianza y, a pesar de todo, mover la pieza, ¿no? Seguimos un poquito presentando el ajedrez y tomo la palabra de Shakespeare cuando contrapone el ajedrez a los juegos de azar que eran típicos en el siglo XVI, y con la frase: el ajedrez es un juego honrado. La palabra juego, ya hemos dicho que no tiene nada negativo en lo que se refiere a la formación, y además de ser un juego, el ajedrez es deporte, es ciencia y es arte, por todo lo que tiene de competitividad, de investigación y de creatividad. Pero tiene estas 4 facetas que veis en pantalla que hacen que sea una actividad especialmente valiosa desde el punto de vista pedagógico. No existe la suerte, por tanto aprendes a asumir toda la responsabilidad del éxito y el fracaso. Aprendes a tomar esas decisiones en solitario. Es un complemento ideal, por supuesto. Hay valores que el ajedrez no tiene, que sí tienen otros deportes de equipo. Pero el ajedrez tiene que pocos deportes pueden ser tan puros y en ese aspecto tan limpios respecto al factor suerte como puede ser el ajedrez. Bueno, luego los jugadores, por supuesto, tenemos nuestra suerte, ¿no? Pues que has dormido mal, oye, que es que, como decía Tartakower, que nunca había ganado a un rival sano, ¿verdad? El rival también juega el elemento de interacción, una voluntad opuesta a la tuya que quiere lo mismo que tú. Realmente no hay nada más apasionante. De hecho, observad que muchísimos juegos de ordenador, que son cada vez más populares, han dado un estallido en popularidad cuando ha sido posible conectarse online y jugar con otras personas, porque al fin y al cabo se acaba uno aburriendo de jugar contra la máquina. El ajedrez tiene también una curva de aprendizaje ideal, porque en 8 o 10 horas, lo digo por si alguien no sabe aquí jugar todavía, que se anime, porque en 8 o 10 horas se aprende a jugar. Sin embargo, luego puedes pasar toda una vida y no llegar a aprender ciertos secretos que el ajedrez encierra. Y por último, y muy importante, por ejemplo, cuando hablábamos del reto que supone la inteligencia artificial, el rendimiento medible. El ajedrez no te engaña. Si juegas bien ganas, si juegas mal pierdes. Y por tanto no es aquello de, no, yo soy un buen padre, ¿no? ¿Qué ranking tienes, no? Bueno, en el ajedrez no hay forma de escapar y las victorias y las derrotas nos obligan a ser objetivos. Y esa capacidad de ser objetivo con uno mismo, que suele ser terrible, ¿no? Mirarse al espejo y realmente aceptar los defectos y las debilidades que podamos tener, el ajedrez te enseña y te obliga a indagar precisamente ahí donde más duele, ¿no? En el tablero de ajedrez somos generales de un ejército y, como la propia palabra estrategia, su origen etimológico indica, por una vez aquí somos los conductores, los guías, los dioses que decidimos el destino de nuestras piezas. Qué duda cabe que la planificación está muy asociada
con los procesos de toma de decisiones. Aquí vemos un diagrama que representa un poquito lo que sería el mundo real, el mundo de la empresa, con el mundo ajedrecístico. En ajedrez, lo primero que hace un gran maestro cuando tiene una posición es pararse a comprenderla. Antes de pensar qué jugada haré, es muy típico cuando pones un ejercicio a un joven que no tiene la suficiente experiencia, le dices, piensa en voz alta, y lo primero que piensa es, uy, la jugada caballo 5 me gusta. Tú le dices a un gran maestro, piensa en voz alta, y lo primero que dice, voy a ver cuál es la situación. Equilibrio material, seguridad de los reyes, actividad de las piezas. Mucho antes de empezar a pensar qué jugada haré, uno trata de comprender la realidad que tiene delante, y eso se hace en el mundo real, en el mundo empresarial, lo que podríamos decir un informe de situación y el entorno. La parte de análisis, en la parte de estrategia en ajedrez, a qué posición quiero llegar, y en el mundo el mundo real, el establecimiento de objetivos, y por último la parte del cómo, con qué jugadas puedo lograr mis objetivos y las acciones concretas que finalmente se acaban estableciendo. Me detengo un segundo en la fase de análisis porque yo creo que nunca se le prestará la suficiente atención a la observación de la realidad, ¿verdad? Tenemos la tendencia siempre a querer construir el futuro y muchas veces lo hacemos partiendo de un análisis insuficiente del presente. Entonces el ajedrecista se acostumbra a observar y luego ir llegando a etapas superiores del conocimiento humano, observar, comprender, a partir de la comprensión de lo que es evidente, deducir lo que no es tan evidente y ya incluso llegar a planificar para desentrañar misterios. Vamos a ir un paso más allá. Evidentemente, cuando hacemos ajedrez vamos mucho más allá y cuando vamos al mundo real, los problemas de verdad de la vida, es muchísimo más difícil, ¿no? Pero lo que quiero ilustrar como la fase de análisis es tan importante, el entender bien lo que nos piden, lo que se nos pide. Y sobre todo el pensamiento al principio, cuando si comprendes mal una posición, la valoras mal y crees que tienes justificación para emprender un ataque al rey, y entonces haces un ataque al rey fabuloso, pero no era lo que había que hacer. Entonces, por muy bien planificado que está, te has equivocado en el objetivo, ¿no? Pero en realidad, y esto pasa muchísimo yo ahora últimamente utilizamos el ajedrez también para el mundo de la empresa, ¿no? Y nos tropezamos con que a veces empezamos procesos complejísimos que luego se demuestra que han sido inútiles por no pararnos a pensar un poquito más en la fase inicial. Imagínate que yo te doy 5 segundos para resolver este problema. Tengo que dar una respuesta en 5 segundos. Esto elimina cualquier operación matemática porque no calculo tan rápido y te obliga a plantearte el problema de otro modo, ¿no? A algunos se os ocurre, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Curiosamente el lenguaje tiene muchísimo impacto y cuando yo cambio este enunciado, vemos que la fase del análisis y el ajedrecista se acostumbra a cada problema. Antes de ponernos el mono de trabajo, antes vamos a pensar a ver qué hago, porque oye, yo a lo mejor no tengo que mancharme, esto igual lo soluciono de otra forma. Y entonces el ajedrecista se acostumbra a buscar atajos, caminos y planificar muy bien las actuaciones. Me gusta, de mis campeones, uno de los que mejor expresó esto fue, en mi opinión, Capablanca, que tenía ese talento natural que todo lo que hacía parece fácil, ¿verdad? Os habrá pasado, los que habéis estudiado ajedrez alguna vez, cuando ves las partidas de Capablanca dices, eso puedo hacerlo yo. Es tan fácil, ¿no? Capablanca desarrolló, como nadie, el arte de la simplificación y era capaz de extraer lo esencial de cada posición, ¿no? Y si tú tenías, por ejemplo, un alfil malo, Capablanca se encargaba de cambiar todas las demás piezas y que te quedaras con ese alfil malo contra su alfil bueno, que es cuando más se notaba la diferencia entre las dos piezas. Desarrolló, en mi opinión, fue uno de los primeros que desarrolló algo que en matemáticas pues, es fundamental, ¿no? El pensamiento no lineal, el ir de un punto a otro sin pasar por el camino habitual, ¿no? Capablanca trabajaba con objetivos y es muy famosa su anécdota cuando en cierto torneo le preguntaron, maestro, ¿usted aquí qué jugada haría? Estaban jugando otros y él había terminado su partida y le preguntaron eso y en lugar de decir una jugada cambió totalmente la posición y todos los que le preguntaban ya comprendieron que Capablanca les había dicho a dónde había que ir, ¿no? El destino del barco ahora ya pónganle ustedes rumbo y la velocidad del viento les acompañe. Ya no les quiso decir ni la jugada, pero les había dado toda la información que tenían que saber. Ahora, cuando he estado investigando un poco por motivos profesionales lo que los expertos hacen a la hora de valorar la toma de decisiones, me he encontrado con que existen muchísimos métodos, algunos incluso divertidos, ¿no? Como el de los sombreros, que en ciertos equipos de trabajo, pues ahora nos ponemos el sombrero verde de la creatividad, ahora el amarillo del optimismo. Ahora vamos a mirar todo
con una perspectiva pesimista, el sombrero negro, ¿no? Y así sucesivamente, que el ajedrecista, yo diría, cuando estuve examinando estos métodos, que prácticamente los utiliza todos. Te ves obligado a ponderar entre dos planes, te ves obligado a elegir entre muchas jugadas, te ves obligado a trabajar con objetivos, a tener enfoques creativos, a ver todo también desde el punto de vista del rival. Y el principal aliado que tenemos es el árbol de variantes, el árbol de toma de decisiones. Los ajedrecistas desarrollamos técnicas curiosas que son extrapolables totalmente a otras áreas del conocimiento, porque pensad que hablamos de gestionar una complejidad enorme. Dicen que el número de, lo sabe seguramente bien Jorge, que es físico, que el número de partidas al ajedrez, 10 elevado a 120, se ha calculado, dicen que es mayor del número de átomos del universo, 10 elevado a 80. Pero bueno, en todo caso hablamos de cifras que son equivalentes al infinito para la mente humana, ¿no? No somos capaces de trabajar con esas magnitudes. Aquí tenéis el esquema, el número de posiciones posibles después de una jugada. El blanco tiene 20, por 20 del negro ya 400 situaciones distintas, y cada jugada de cada bando va elevando la cifra exponencialmente. Después de la tercera jugada son más de 300 millones de posibilidades. ¿Cómo es capaz un gran maestro de gestionar esta complejidad? El cerebro humano es capaz de filtrar y es capaz de utilizar unos mecanismos de resolución que todavía no están al alcance de las máquinas, al menos con esa perfección, con ese nivel. Y el ajedrecista se acostumbra a hacer uso de ellos. Yo solamente doy un pequeño esbozo muy rápido, porque estoy casi fuera de tiempo. La triple E me detendré en 3 técnicas, por decirlo de alguna forma. Hay muchas más, obviamente, y para cada situación son distintas, y para cada persona, me atrevería a decir. Lo primero que un ajedrecista aprende es a extrapolar, a decir, oye, esto es muy parecido a lo que me pasó en tal ocasión, o lo que le pasó a Kasparov o a Topalov en tal partida. Por tanto, uno aprende a utilizar el mundo real, los modelos que conoce. Podríamos decir, uno aprende a convertir la experiencia en algo útil, ¿eh? Porque cuando uno dice, sí, yo tengo experiencia, bien, a ver qué uso ha hecho uno de la experiencia, porque no toda la experiencia tiene el mismo valor. La exploración, uno también se acostumbra, antes de calcular a fondo una jugada, se acostumbra a echar una rápida mirada a lo que llamamos las jugadas candidatas. Es algo tremendamente útil esa fase inicial de exploración, porque a veces viendo el panorama dices, no, pues que esto seguro que no funciona, esto otro. La comparativa entre las jugadas a veces ayuda más que el análisis propio de las mismas. Y por último, mi método favorito, que muchas veces en la vida resulta muy acertado, que es la eliminación. Dices que no me queda más remedio que hacer esta jugada. No sé si es buena, no sé si es mala, pero sé que todas las demás son peores. Ese método para el ajedrecista es una salvación, porque a veces la realidad es tan compleja que lo único que podemos hacer es acertar con el camino, y somos incapaces de saber ese camino a dónde nos llevará. Termino con un breve recorrido por el éxito y el fracaso. El fracaso como tal no existe en ajedrez, no existe si uno tiene la mentalidad apropiada. El fracaso es un aprendizaje. Como decía Capablanca, una derrota enseña más de 100 victorias. Me gusta esta frase de un hombre que no perdía nunca, ¿no? Se permitía el lujo de decirla, ¿verdad? Pasó 7 años sin perder una partida, Capablanca. La frase de Karpov también tiene mucho valor, creo yo. La amenaza de la derrota es más terrible que la derrota misma, y se refiere que el fracaso en realidad es no intentarlo. Y cuando yo antes decía que el ajedrez puede ayudar a prevenir el fracaso escolar, yo creo que cuando un escolar fracasa es porque no lo ha intentado, porque tontos no son. Muchos chicos que realmente no consiguen sacar adelante los estudios, no es por falta de capacidad, es por falta de motivación, es por falta de realmente ponerse a intentarlo. Y en ajedrez aprendes que cada jugada es un intento, cada vez estás obligado a intentarlo. Te vas a equivocar 50.000 veces, como se equivocan en los experimentos los científicos, y muchas veces aciertan precisamente a fuerza de probar. Bien, un no ajedrecista, pero también persona de reputado prestigio en cuanto a temas de estrategia, Winston Churchill, decía precisamente eso, que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Bien, conclusiones que sacamos al margen de toda esa retahíla de valores, virtudes y habilidades que el ajedrez desarrolla. Me quedo con 5 ideas. El ajedrez te enseña a estudiar el presente, te enseña a no precipitarte, a actuar con confianza, confiar en ti mismo, te equivoques o aciertes. Muy importante, y como decía Jorge, creo yo antes también, este diálogo, a ponerte en el lugar de los demás, qué quiere la otra parte, qué quiere el resto del mundo. Y por último, a gestionar las emociones. Creo que con eso termino también con otro personaje histórico, muy aficionado al ajedrez, Benjamin Franklin, cuando dice una frase
aprendemos del ajedrez a no desanimarnos, adquirimos el hábito de la esperanza por una oportunidad favorable y la perseverancia en la búsqueda de recursos secretos. Ciertamente el ajedrez te enseña, incluso en las situaciones más perdidas, ¿verdad? A lo mejor te ahogan y te salvas in extremis. Cuidado porque pasa, ¿eh? A mí me ha pasado alguna partida. Por tanto, no perdamos el ánimo y luchemos siempre hasta el final, ¿eh? Creo que esto ha sido todo. Para mí el ajedrez es más que un juego, sino como una batalla, como la batalla de la vida, porque tienes que estar pensando todo el tiempo y no nada más pensando en lo que estás haciendo en ese momento, sino lo que vas a hacer a futuro y qué planeas hacer. Cuando juego ajedrez no nada más juego la partida, también juego orgullo, juego una reputación, pero si llego a perder nada más aprendo de mis errores. Creo que la filosofía del ajedrez es que tienes que aprender de tus errores para no volverlos a cometer. El ajedrez me ha ayudado en la vida a resolver problemas más rápido. Te ayuda a analizar las cosas, tener agilidad mental. Es algo que ya forma parte de mi vida porque lo he practicado desde que tenía 4 años. Somos la familia Chávez Juárez. A los 3 años, Rosa empieza el primer contacto con el ajedrez de una forma muy simpática. Saqué las piezas de ajedrez y nos pusimos a tirarlas con canicas. El ajedrez es un juego de destreza y tiene 2 bandos de ejércitos, el blanco y el negro. Cada ejército cuenta con sus 8 mejores soldados, 2 torres, 2 caballeros, 2 consejeros reales, su rey y su reina. Sí le dedica todo el día a estar estudiando, a resolver problemas, a jugar en la computadora. Tengo que hacer problemas de ajedrez diario. Estos son los libros con los que yo entreno. Aquí en la casa sí tiene clases particulares. Llega el profesor de 4 a 5, nos ponemos a jugar de 1 minuto, de 5, rápido o lento. Jugamos más lento cuando se acerca una competencia y ese es mi entrenamiento. Prácticamente cada día veo un tablero de ajedrez. Rosa del Carmen, su especialidad es jugar ajedrez rápido. Ella, como es muy rápida mentalmente, ella ve un tablero y ve 8 jugadas diferentes. Me gusta jugar partidas rápidas. Sientes como adrenalina, tienes que pensar rápido y hacer todo rápido y eso es divertido. Puede jugar en internet con niños de Rusia, con niños de Estados Unidos y bueno, es realmente un deporte globalizado hoy. Cuando juegues ajedrez debes imaginar que es una pelea entre castillos, en donde la batalla principal se desarrolla en el centro. Cuando en una partida se repiten 3 veces los mismos movimientos, es empate. Yo en el ajedrez sería 2 piezas. La dama porque es la única mujer en el juego y en el tablero. Y el peón porque después de seguir un largo camino puede llegar a coronar y ser lo que él quiera. En la escuela me considero alguien que se lleva bien con todos. Las materias que más me gustan en la escuela son ciencias y geografía. Me sé divertir, pero también sé cumplir con las cosas y ser dedicada. Yo digo que pobre de mi papá porque en mi casa somos puras mujeres. Yo soy Luz Valeria, soy la hermana menor de Rosa del Carmen. Me llamo Ana Paula, soy la hermana mediana de Carmen. Es buena onda. Mi relación con Andrés, que es mi profesor, es buena, somos como amigos porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo conocí a Rosa cuando ella tenía 7 años. En la escuela se abrió una clase, como computación y así una clase. Me comenzaron a enseñar cómo se movían las piezas, qué es el jaque, los dobletes. Ella fue miembro de mi taller de ajedrez cuando apenas cursaba preprimaria. Como la veo desde los 6 años, nuestra relación, que era muy fácil antes de Rosa, haz esto, pues ha ido evolucionando y ahora es, haz esto. Ay, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? El avance del ajedrez en ella, junto con sus profesores, llega a un extremo donde pues empiezan a jugar una partida imaginaria, donde van moviendo las piezas con la mente diciendo A2,
B3. Parte de mi entrenamiento es jugar a la ciega, es decir, sin ver el tablero. E4. Peón E5. Caballo F3. Caballo F6. Alfil D2. Torre por caballo E5. Todas las medallas que he ganado, bueno, algunas. Estas dos son del Nacional del 2008. Se siente muy padre porque después de todo el esfuerzo que hiciste, después de toda la competencia, saber que ganaste es muy satisfactorio. La invención del ajedrez es un misterio. Cuenta la leyenda que se creó en la India para un rey que sufría de aburrimiento. En el reino se hizo un concurso para ver qué le podía regresar la felicidad al rey. Se intentó de todo, pero el ganador fue el príncipe Sisa, a quien se le atribuye la creación del ajedrez. Ya que el rey quedó fascinado, ofreció al inventor el pago que él quisiera. Ofrecimiento que fue ingenuo, ya que el príncipe pidió un granito de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta y así sucesivamente hasta completar las 64 casillas. Pago que fue imposible, ya que la cantidad resultante es el equivalente de llenar 7 veces el planeta Tierra de trigo. El rey recibió una segunda lección, una clase de humildad.